vas a ver una de las mejores jugadas de la historia. Un sacrificio de dama espectacular, que propició que el público que estaba viendo la partida en ese momento lanzase monedas de oro al tablero como gesto de admiración por la belleza que acababan de presenciar. Es por esto que la partida se conoce como la partida de las monedas de oro. Hoy viajamos a Breslau, Alemania, 1912. Se enfrentan con blancas Stefan Levitsky y con negras Frank Marshall. Vamos a ver la partida. La partida comienza con la jugada D4 y después de E6, Levitsky decide jugar E4 y transponer a la defensa francesa, ya que ahora, después de D5, es como si el inicio de la partida hubiera sido una francesa normal, con E5, E6, D4, D5. Aquí las blancas deciden jugar con caballo C3 y Marshall responde con la jugada C5. Una jugada que ya es un error, hoy en día conocemos el porqué, en esa época la teoría no estaba tan avanzada y por eso pues se podía jugar otro tipo de jugadas. Esta jugada hoy en día no es correcta porque van a venir con la jugada alfil B5 jaque. Y ahora cubras con lo que te cubras, vas a quedar mal. Por ejemplo, si cubres con caballo C6, pues vas a perder un peón, porque te van a hacer peón por peón y a peón por peón te van a meter ahora D por C5 y si el negro captura el peón, pues entonces vas a perder este de aquí y el blanco se va a quedar muy bien. Si decides, en vez de hacer caballo C6, hacer caballo D7, pues ahora la dama deja de defender el peón y también vuelves a volver a perder material, porque te hacen peón por peón y si peón por peón, pues otra vez de nuevo te hacen caballo por D5 y el blanco gana material. Y pasa lo mismo si decides cubrirte con el alfil. De nuevo la dama deja de controlar el peón y de nuevo peón por peón, y si peón por peón, pues puedes volver a hacer ahora, por ejemplo, dama E2, jaque, defendiendo el alfil, para luego, una vez que el negro se cubra, pues capturar y quedarte con un peón de más. Por suerte para Marshall, el blanco decidió hacer caballo F3 y seguir tranquilamente con el desarrollo. Marshall sigue con caballo C6, metiendo presión en el centro, en la casilla D4, que es una de las ideas de la francesa, y aquí el blanco decide ya cambiar peones en el centro con peón por peón y seguir el desarrollo con alfil E2. Ahora Marshall igual saca las piezas, caballo F6, los dos van desarrollándose, enroque, alfil E7, alfil G5 y enroque. Vale, estamos ya terminando el desarrollo y después de este cambio ya se decide la lucha de la partida estratégicamente hablando. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una posición de peón aislado. El peón de D5 es un peón aislado que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, nos da más espacio para nuestras piezas, para poner caballos, por ejemplo, en E4 o C4, tenemos más espacio para colocar nuestras piezas, lo que nos permite montar un ataque en algún momento contra el rey negro. Por el otro lado, el blanco lo que quiere hacer es cambiar piezas para simplificar la posición. Cuantas más piezas vayan desapareciendo, más débil va a empezar a ser el peón de D5, que no tiene peones negros que le puedan defender, y entonces va a intentar llegar a un final en el que va a estar mejor y va a meter presión contra este peón, intentar ganarlo e intentar ganar el final. Ahora, claro, esta jugada de peón por peón libera también el espacio a la dama y me está metiendo presión sobre el peón de D5. Así que Marshall, antes de capturar, decide hacer alfil E6. Primero defendiendo el peón de D5, manteniendo el peón aislado, que es el que nos da el espacio, para luego poder recapturar el peón de C5. Aquí el blanco decide hacer caballo D4, ya que intentar defender el peón no se puede fácilmente. Por ejemplo, una jugada como B4, pues simplemente te dejas el peón, o intentar retroceder con el alfil, pues te vas a saltar con el caballito y te van a meter presión aquí, aquí. Jugar de esta forma pasiva tampoco tiene mucho sentido para el blanco. Si por ejemplo aquí alfil D4 intentando sostener todo, pues te puede venir por ejemplo caballo H6 para venir con caballo F5, seguir tocándote el alfil y al final este peón se va a acabar perdiendo. Y el blanco pues no tiene sentido jugar de esta manera. Y al final parece que el peón de C5 se va a terminar perdiendo también. Así que el blanco ya lo dio por perdido y simplemente mejoró sus piezas. Hizo caballo D4, poniendo un bloqueador sobre el peón aislado. El mejor bloqueador es el caballo, así que estratégicamente es una buena jugada. Y Marshall ya decide recapturar el peón de C5 para equilibrar el material. Y aquí viene la primera jugada un poquito imprecisa por parte del blanco y decide hacer caballo por E6. ¿Qué pasa? Pues que ahora después de F por E6 el peón de D5 ya no está aislado. Ahora son unos peones colgantes, pero el negro se ha quedado con mucho control central. El negro es el que tiene los dos peones centrales, pero a cambio el blanco lo que tiene es la pareja de alfiles. Además, con esta jugada se ha abierto la columna F para la torre, que junto con el alfil de C5 empiezan a mirar al punto F2 y el negro se está quedando bastante bien. Aquí Levitsky decide hacer alfil G4 empezando a mirar a los peones
colgantes para intentar meter presión sobre ellos y de esta forma impedir que el negro consiga aquí un centro muy fuerte. Aquí Marshall ya decide desclavar la dama y de esta forma crear una amenaza sobre el alfil de G4. Ahora ya el caballo no está clavado, así que lo puedo capturar y quitarte la pareja de alfiles. Así que Levitsky dice, vale, me voy con alfil H3, sigo mirándote el peón de E6 y voy a intentar meter más presión sobre él. Pero el alfil de H3 se queda un poco raro. Y de hecho va a ser uno de los temas tácticos que vamos a ver más adelante en la partida. Ese alfil no está bien colocado ahí. Así que bueno, Marshall sigue simplemente trayendo sus piezas al centro a jugar. Meto la torre en una columna central, defiendo el peón de E6 y en algún momento, si puedo, voy a avanzarlos y a controlar todo el centro con mis peones. Y ahora Levitsky decide hacer dama D2, que es una jugada un poquito dudosa. Bueno, el módulo pone aquí mala directamente, un error, pero bueno, tampoco es para tanto. Era mejor hacer la jugada A3 para evitar justo lo que va a hacer aquí el negro. Y es que el negro ahora juega con alfil B4. Y cuidado porque te estoy empezando a amenazar jugadas como D4 ganándote el caballo. Así que tienes que hacer algo para evitarlo. De momento, el blanco decide cambiar este alfil por el caballo. ¿Y aquí con qué capturaríais? ¿De torre o de peón? Hombre, es mucho mejor capturar de torre, ya que así mantenemos el rey seguro y además sigo aprovechando la columna F para poder atacar. El blanco ahora decide mejorar también sus torres, ya que por ejemplo la torre de A no está haciendo nada, y la mete en D1. ¿Por qué en D1? Para evitar la jugada D4, que estábamos ganando el caballo. Y Marshall aquí hace dama C5, vuelve otra vez de nuevo a crear la amenaza de avanzar el peón a D4 y crear problemas con esta clavada del caballo. Así que aquí Levitsky piensa y cree que encuentra una solución calculando que es correcta y hace la jugada dama E2, pero es una jugada errónea y vamos a ver por qué. No es porque pierda un peón directamente, porque el blanco lo va a recuperar, pero aquí Frank Marshall debió pensar una jugada más que su rival y vio que estaba ganando, así que decidió entrar en esa variante. Alfil por caballo, peón por... Ganamos un peón, pero solamente temporal, porque ahora el blanco, aprovechando la clavada sobre la torre de E8, pues puede hacer torre por D5. Claro, aquí el negro había pensado hacer caballo D4 tocando la dama, que no puede irse a cualquier parte, porque si se queda en la columna E, para mantener la clavada puede tener problemas. Por ejemplo, una jugada como dama E5 pierde directamente porque me meten un bombazo. Caballo F3, ataque doble, me tienes que comer, pero entonces se abre la columna G, pero lo puedo aprovechar para comerte este peón, amenazarte mate, y esto tiene muy mala pinta para el blanco, de hecho está bastante peor. Pasaría lo mismo si la dama se va a E1. El mismo problema. Me hacen caballo F3, me tienes que comer y de nuevo, esto es incluso hasta peor porque ahora jaque, tienes que tapar con el alfil, te capturo aquí, te estoy tocando la torre, te estoy tocando el alfil, aprovechando la clavada y esto es un desastre. Así que la dama ya no tiene buenas casillas tampoco por la columna E para quedarse. Si intentas dama E4, que yo creo que esto es lo que le molestaba a Levitsky, es que el negro puede hacer torre F4, una muy buena jugada de desviación de la dama y defendiendo el caballo a la vez, ya que si ahora dama por torre, pues pierdes la dama con este ataque doble. Pero claro, la idea correcta era hacer esta jugada para ahora venir a E5, ya que ahora caballo F3 no es tan buena, porque después de caballo F3, peón por, ahora la torre no puede venir a la columna G, y esa es la diferencia que hace que esta variante sea buena para el blanco. Pero Levitsky no calculó correctamente y decidió quitar la dama, creando a su vez una amenaza sobre la torre de E8 que está indefensa. Pero esta jugada es mala. Y ahora aquí Marshall pues mete más presión sobre el enroque del blanco y hace torre F8. Mete presión por la columna y ahora cuidado porque el blanco está en problemas. Si el blanco jugase torre C5, el negro podría hacer la jugada más sencilla, que sería torre por F2, aprovechando que no te pueden hacer torre por F2 porque entraríamos con mate directamente. ¿Vale? Así que no pueden comer. Y claro, la torre blanca tampoco puede quitarse porque te vendría mate igual. Te hacen torre F1 y cuando venga con la dama, ahora te desvío el rey y llegaría a la torre, daría mate en la última fila. En la partida el blanco hizo torre E5. Y ahora torre por F2 sigue siendo igualmente buena. Pero Marshall decidió hacer una jugada todavía más espectacular. Y es que hace torre H6, tocando a la dama y ya metiendo presión sobre el alfil que hemos dicho que estaba muy mal colocado en H3. Dama G5, hay que salvar la dama. Y ahora viene el primer bombazo. Torre por H3. Esta jugada es muy fácil de ver, claro, no te pueden capturar porque entonces vendría el caballo ganando la dama directamente.
Pero aquí Levitsky pensó, bueno, puedo hacer torre C5, a ver si consigo escaparme de aquí y no me dan mate. Pero ahora viene la jugada espectacular, la que propició que el público empezase a lanzar monedas al tablero. Y es que es un jugadón, una de las mejores jugadas de la historia, y es dama G3. Una jugada que deja sin palabras, porque te pueden comer la dama de 3 formas diferentes. Te pueden comer con el peón de H, con el peón de F, te pueden comer con la dama, y todas las jugadas ganan con negras. Vamos a ir una por una. Vamos a empezar por la más fácil, que sería, por ejemplo, comer con el peón de G. Claro, ahora se abre la columna H y esta jugada es mate. Esta figura de mate se conoce como el mate de Anastasia. Si queréis que os cuente algunos patrones más de mate, ponedmelo en comentarios. Si te comen con el peón de F, ¿cuál es el problema? Que se abre la columna F y es un mate muy similar. Caballo 2, te desvío el rey y mate. Si te está gustando esto, suscríbete, dale like y compártelo, que me ayuda mucho. Y la última opción, si me comen de dama. ¿Qué pasa si me comen de dama? Pues que ahora viene otra vez el mismo tema. El caballo llega a E2 con jaque, el rey tiene que retirarse y ahora simplemente caballo por dama ganando la partida, ya que el peón de H está clavado, no te pueden comer, y el peón de F también está clavado, que si te comen hay mate. Y simplemente si por ejemplo rey G1, pues ahora quitamos el caballo, jaque y tenemos una pieza de más y estamos ganando la partida. Por ejemplo torre C3, salvo la torre y tengo una pieza de más y voy a ganar. Y última opción, ¿qué pasaría si no me comes la dama? Porque claro, te estoy amenazando dama H2 mate, pero por ejemplo una jugada como dama E5 defiende el mate. Pero aquí, ¿qué puede hacer el negro? Hay una jugada que ya me parece increíble, que es caballo F3. Todas las piezas que me puedes comer con todo, la dama, todas las piezas tocadas, y simplemente esto es mate, porque después de rey H1, ahora torre por H2, jaque mate, brillante combinación final de Marshall, una de las mejores partidas de la historia. Si quieres aprender más ajedrez, te dejo por aquí unos vídeos que tienes que ver. Nos vemos.